Hola, buenos días. En este vídeo vamos a explicar cómo se rellena la ficha hídrica, que es un tema bastante importante y al principio resulta complicado. Entonces vamos a leer el enunciado. Dice, a partir de los datos de precipitación y evapotranspiración potencial mensuales, que son estos de aquí, la precipitación y la ETP, se pide cumplimentar la ficha hídrica. La capacidad del suelo es de 40 milímetros. Quiere decir, como ya hemos explicado en otro vídeo anterior, que si aquí tenemos nuestro suelo, esta es una porción del terreno, la capacidad de campo capaz de almacenar este suelo es 40 litros por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Quiere decir que si está seco, a medida que empieza a llover, se irá rellenando y una vez que se alcancen los 40 milímetros, el agua excedente, que sea el exceso, pasará o bien a recargar los acuíferos o bien se irá por escorrentía superficial, ¿de acuerdo? Ese es el concepto. Y además nos dice una cosa más, nos dice que la reserva de saturación inicial en el mes de septiembre es de 50 milímetros. Quiere decir, nosotros vamos a empezar a hacer el balance en el mes de octubre. Pues en el mes de septiembre anterior, lo que nos está diciendo es, vamos a pintarlo así directamente, que nuestro suelo tiene ya 5 milímetros acumulados, 5 litros, es decir, que todavía es capaz de admitir 35 litros más, ¿de acuerdo? Partimos con una reserva de 5 litros. Una vez que los meses siguientes se alcancen estos 35 litros, que todavía tiene por llenarse, el agua lo mismo, se habrá saturado todo y entonces se producirá infiltración hacia los acuíferos o escorrentía superficial por la superficie, ¿vale? Bueno, antes de empezar a hacer la ficha hídrica, alguna cosa más. VR es variación en la reserva. Es cuánto ha variado la reserva de un mes con respecto al otro. RT es la reserva teórica, es decir, cuál sería, suponiendo que la reserva no tuviese límite de almacenamiento, cuánto sería la capacidad máxima que tendría el suelo de almacenar. R es la reserva real y es quizás lo más importante, porque una vez que se alcance la reserva real, el resto de agua se convertirá en exceso. ETR es la evapotranspiración real, quiere decir, va a ser agua que se va a evapotranspirar en la realidad. Entonces, será igual a la ETP siempre y cuando tengamos agua disponible. El exceso es el agua que sobra, es decir, una vez que se satura el suelo, el agua restante es el exceso, que hemos dicho que bien puede pasar a escorrentía subterránea o a escorrentía superficial. Y la falta es cuando la ETP, cuando no hay agua suficiente para que se evapore todo lo que se puede evaporar, pues entonces el agua que no se ha evaporado sería la falta. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a limpiar todo esto que hemos emborronado y vamos a empezar a hacer el ejercicio. Lo dejamos limpio. Vale. Vamos a ver, empezamos en el mes de octubre. Entonces, lo primero de todo es ver con cuánta agua contamos, cuál es la disponibilidad de agua. Y entonces decimos, tenemos 95 litros de precipitación, 95, más 5 que teníamos de reserva del mes anterior, del septiembre anterior, o sea, serían 5. En total, nuestra disponibilidad de agua es de 100 litros, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué ocurre? Que potencialmente se pueden evaporar 56. Entonces serán, a los 100 litros que tenemos, le quitamos 56. Y entonces quedan 4, queda 44. ¿De acuerdo? Eso sería la reserva teórica. Es decir, teóricamente tenemos 44 litros. ¿Vale? Se nos han evaporado 56 porque había agua suficiente. Pero hemos dicho que nuestra reserva real va a coincidir como máximo con la capacidad de campo. Entonces quiere decir que solo se nos van a almacenar 40.
¿Qué ocurre con la diferencia entre 44 y 40? Pues que se va en exceso, es decir, el exceso sería de 4, este mes nos sobran 4 litros que se infiltran y la falta lógicamente sería 0. ¿Por qué? Porque se evapora todo lo que potencialmente se puede evaporar. Entonces, nos faltaría ver en esta casilla que, bueno, que es variación en la reserva, que es un dato que tampoco tiene mucha importancia. En el mes de septiembre anterior teníamos 5 litros y este mes la reserva se nos ha llenado, son 40. Quiere decir que la variación en la reserva va a ser de más 35 litros. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el mes siguiente. Limpiamos y empezamos. En el mes de noviembre, lo primero de todo es ver la disponibilidad de agua que tenemos. Es decir, llueve 103 milímetros. ¿De acuerdo? Y teníamos almacenados del mes anterior 40. Entonces, en total vamos a tener 3, 4, 143 litros. Esa va a ser nuestra disponibilidad de agua. Pero ¿qué ocurre? Que potencialmente se pueden evaporar 22. Entonces será 143 menos 22 que se evapora, pues nos queda 1, 11. 111. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto se nos ha evaporado? Se nos ha evaporado 22. ¿Por qué? Porque teníamos agua disponible. ¿Cuál va a ser nuestra reserva teórica? La reserva teórica será 111. ¿De acuerdo? 111 no, que he sumado. Sería 121. Esto está mal, perdonad. A ver. Es facilísimo equivocarse, hay que tener mucho cuidado. Sería 100, efectivamente 21. 121. Vale. ¿Cuál va a ser nuestra reserva real? Pues sigue estando saturada, sigue siendo 40. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el exceso? Pues es decir, si tenemos 121 y se nos quedan almacenados en el suelo 40, pues esto sale 81. Quiere decir que el exceso va a ser de 81. Falta va a ser 0 y la variación en la reserva va a ser 0. ¿Por qué? Porque el mes anterior teníamos 40 y ahora seguimos teniendo 40. ¿Vale? Venga, vamos a seguir. Vamos a ver. O sea, ahora mismo, si os dais cuenta, lo que está ocurriendo es que tenemos nuestro suelo va a estar saturado continuamente. Los 40 litros que caben, o 40 litros por metro cuadrado, 40 milímetros, como que va a estar saturado. Entonces todo el agua que va cayendo y que excede a estos 40 litros, pues o bien se infiltra o bien se va por la superficie. ¿Vale? Ese es el concepto. Bueno, vamos con el mes siguiente. A ver, diciembre. Primero de todo es ver la disponibilidad de agua. Disponibilidad de agua son 166 que llueve. 166 que llueve. Más 40 que teníamos en la reserva. O sea, es 166 más 40 serán 6, 10, 206 milímetros. ¿De acuerdo? A estos 206 milímetros hemos dicho que hay que quitarle la ETP. Entonces serían 206 menos 10, son 6, 9, son 196 milímetros, ¿de acuerdo? Es decir, 196 milímetros sería la reserva teórica. 196 milímetros sería la reserva teórica. Vale. ¿Cuál es la reserva real? Pues como hay agua disponible, pues seguirá siendo 40. ¿Vale? Entonces,
¿Cómo calculamos el exceso? Pues es decir, si 196 es el agua que nos queda después de que se haya evaporado lo que se puede evaporar, y nos quedan 40, se nos queda en la reserva. Entonces serán 6, 5 y 1. 156. Quiere decir que 156 va a ser el exceso. 156 va a ser el exceso. ¿Hará falta? No. ¿Cuál es la ETR? Bueno, la ETR lógicamente es 10. 10. ¿Y cuál va a ser la variación en la reserva? Pues 0. Va a ser 0 porque el mes anterior teníamos 40 y ahora seguimos teniendo 40. ¿Vale? Entonces, bueno, así tendríamos que ir. Vamos a otro mes más. Pero fijaros que es muy metódico, es ir con cuidado y no es complicado. Vamos al mes de enero. Lo primero de todo es ver otra vez la disponibilidad de agua que tenemos. ¿Cuánto agua tenemos? En enero tenemos 95 más 40. 95 de lluvia más 40 que teníamos en la reserva el mes anterior. Es decir, tenemos 135 milímetros. ¿De acuerdo? Vale. A ver, de estos 135, ¿cuánto se puede evaporar potencialmente? 10. ¿Se va a evaporar? Sí. Es decir, la ETR va a ser 10. Y entonces será 135. Le quitamos 10 y queda 125. Estos 125 van a ser la reserva teórica. 125. Vale. ¿Cuánto agua va a quedar en la reserva? Pues lógicamente 40, porque tenemos agua disponible. ¿Cuánto agua nos va a sobrar? Pues entonces será 125. Le quitamos el agua que se queda retenido en el suelo y será 685. ¿De acuerdo? Entonces 85 será el exceso. ¿Se produce falta? No. ¿Cuál es la variación de la reserva? 0. ¿De acuerdo? Y entonces, como de momento tenemos meses, los meses de febrero, marzo y abril y mayo, son meses que la precipitación siempre excede de la ETP, entonces quiere decir que el procedimiento va a ser exactamente igual que estamos haciendo, ¿eh? Entonces vamos a cumplimentar la tabla y continuamos a partir de ahí, para que no se haga muy largo esto. Entonces aquí sería 0, 129, 40, 11, 89 y 0. En el mes de marzo sería 0, 143, 40, 28, 103 y 0. A ver, estos datos, esto lo tenéis resuelto en vuestro libro, en el libro de Aprendiendo Hidrogeología, en la página 22, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora lo único que estoy haciendo es, para ir más rápido, es copiar estos datos. En el mes de abril sería 0, 141, 40, 49, 101 y 0. En el mes de mayo sería 0, 70, 40, 80, 30 y 0, ¿vale? Y vamos a ver qué ocurre en junio. En junio ya la cosa empieza a cambiar porque la ETP es mayor que la precipitación y entonces nuestra reserva de agua pues va a empezar a decrecer bastante rápido, ¿eh? Entonces nos vamos a junio. Venga. Vamos a ver qué pasa. Como siempre, lo primero de todo es ver la disponibilidad de agua. ¿Cuánto llueve? 53. Vale. Y el mes anterior tenemos todavía 40 en la reserva. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra disponibilidad de agua será 93 milímetros. 93. Vale, pero fijaros, esto es todo el agua disponible en ese mes. Pero la ETP es muy alta. La ETP son 123. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ir primero a la ETR. ¿Cuánto agua se va a poder evaporar? Pues hombre,
potencialmente se puede evaporar 123, pero como solo tenemos 93, pues la ETR va a ser 93. ¿De acuerdo? Y fijaros, todo el agua que teníamos se nos ha ido. Entonces quiere decir que ¿cuánto agua nos queda en el suelo? 0, se nos ha vaciado la reserva del mes anterior. ¿Cuál sería la reserva teórica? También sería 0. ¿Y cuánto ha variado la reserva respecto al mes anterior? El mes anterior teníamos 40, pues menos 40, es decir, se nos ha vaciado. ¿De acuerdo? Es decir, en este mes lo que ha ocurrido es que la suma de la precipitación, que es 53, con el agua que teníamos almacenado el mes anterior, no ha sido suficiente para que se evapore todo lo que potencialmente se podría evaporar. Entonces, en este mes ya no hay exceso, pero sí que hay falta. La falta será 30, es decir, los 123 menos los 93, ¿de acuerdo? Es el primer mes que se produce falta, ¿vale? Vamos con el mes siguiente, vamos con el mes de julio. A ver, lo mismo. Disponibilidad de agua. Vamos a borrar esto. Fijaros, ahora lo que está ocurriendo es que tenemos nuestro suelo, pero en junio el suelo está seco. Hemos acabado con una reserva de 0, está seco. Entonces llega julio, llueven 10 milímetros, que es muy poquito, pero se evapora absolutamente todo. Entonces el suelo va a seguir seco, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo lo calculamos. Vamos a ver. Entonces diríamos, como siempre, lo primero, lo más cómodo es decir disponibilidad de agua. Disponibilidad de agua en el mes de julio es 10. Vale. Potencialmente se pueden evaporar 168. Pues aquí directamente le vamos a la ETR. ¿Cuánto se nos va a evaporar? Pues todo el agua que tenemos, que van a ser 10. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser la reserva? 0, se nos va a quedar seca, como hemos visto. La reserva teórica es 0 y variación en la reserva es 0. ¿Por qué? Porque el mes anterior teníamos 0 y este mes seguimos teniendo 0. ¿Se produce exceso? No, porque no nos sobra nada. ¿Y se produce falta? Sí, en este caso la falta será 168 menos 10, será 158. Vamos al mes siguiente, que estos ya son todos muy sencillos, y lo mismo. Tenemos disponibilidad de agua, 9. Disponibilidad de agua, 9. Reserva del mes anterior, 0. Y entonces, bueno, ¿cuánto se va a evaporar? Pues se va a evaporar 9. La reserva será 0, 0, 0, exceso 0, y falta serán los 146 menos los 9, que serán 137. Y en el mes de septiembre, pues lo mismo. Llueve 50, se puede evaporar 100, quiere decir que la ETR va a ser 50, exceso 0, 0, 0, 0, y la falta 50. Entonces aquí ahora al final es importante hacer el sumatorio de la ETR real, que es 428, del exceso que se ha producido, que es 649, y de la falta total de todo el año, 375, ¿vale? ¿Esto para qué es importante? Porque es que con estos datos podemos ahora calcular si el balance está bien hecho o mal hecho. Entonces, como aplicando la formulita que tenéis en el libro, que dice que la ETR es igual a la precipitación menos el exceso más la reserva inicial. ¿De acuerdo? Entonces, si la aplicáis, queda que la ETR es 400, vaya que se ve la pisa al puntero, 428 efectivamente es igual a la precipitación total, que son 1072, más perdón, a ver cómo va esto, que no se deja enganchar la goma.
a 1072 menos el exceso, que es 649, más 5, que era la reserva inicial. Vemos que esta igualdad se cumple. Y luego, por otra parte, se tiene que cumplir que la ETR sea igual a la ETP menos la falta. Pues bueno, pues vemos que 428 es igual a la ETP, que son 803, menos la falta, que son 375. ¿De acuerdo? Entonces, como estas dos igualdades se cumplen, pues el balance hídrico estaría bien hecho. ¿Vale? Y entonces, una última cosa es, moraleja, ¿para qué sirve todo esto? Pues, por ejemplo, si vemos que el exceso total son 649, que son 649 litros por metro cuadrado, pues esto, por ejemplo, si sabemos que tenemos una cuenca hidrológica con determinadas superficies, si sabemos que al año van a sobrar 649 litros por metro cuadrado, pues podemos calcular cuál va a ser el excedente de agua que se va a producir en esa cuenca. Luego, lógicamente, dependiendo de las particularidades de permeabilidad o impermeabilidad del terreno, pues parte se irá a las aguas superficiales y parte pasará a recargar los acuíferos. ¿De acuerdo? Venga, pues con esto terminamos. Espero que os haya resultado de interés y lo que tenéis que hacer es practicarlo vosotros mucho y sobre todo dedicarle un tiempo a entender cuál es el proceso físico que se está produciendo, es decir, cuánto agua cae, cuánto se queda almacenado, cuánto se infiltra o se va por la superficie y cuánto se evapora, ¿de acuerdo? En cuanto lo entendáis un poco ya veréis que es sencillo y ya os digo que este tipo de balances es de mucha utilidad, ¿vale? Venga, nos vemos en otro vídeo más adelante.